Bienvenidos a la lección 26 del curso Señales y Sistemas. En la lección de hoy vamos a tratar el tema de transformada bilateral, Z. Entonces, antes de comenzar, hablemos un poco sobre funciones en tiempo discreto. Recordarán a inicio de semestre, hablamos un poco sobre diversas señales. Bueno, 4 combinaciones entre variable y valor continuo y discreto. Entonces, para este caso particular, una señal digital es aquella que tiene variables ambas, bueno, independiente y dependiente, discretas, o sea, con valores discretos. Bueno, un ejemplo de ello, tenemos en este caso una señal bidimensional, que es una fotografía a color. Entonces surge una pregunta. ¿Es suficientemente preciso representar la realidad analógica en un dominio digital? Bueno, claramente ambas imágenes aquí son digitales, ¿verdad? Pero bueno, a la izquierda estamos haciendo alusión a algo analógico. O sea, imagínense una fotografía tomada por una cámara analógica. Bueno, ahorita no tengo a mano, bueno, cómo funcionan particularmente las cámaras analógicas, bueno, a nivel muy particular. Pero bueno, aquí a la derecha, tal vez sí pueden ver, y de hecho en clases es difícil verlo por el proyector que pierde color y todo esto. Pueden ver que a la derecha se ve un poquito pixeleada la imagen, ¿verdad? Pueden verlo. Entonces, bueno, la pregunta es si es suficientemente preciso representar la realidad analógica en un dominio digital o cómo lo hacemos. Que bueno, vean que también eso puede aplicar a señales de una dimensión, bueno, señales de audio o voz humana. Bueno, hay diferentes tipos de señales. Las imágenes son una de ellas, el audio son otras. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para convertir una señal analógica al mundo digital? Tal vez si ya llevaron laboratorio de circuitos integrados o no sé, tal vez en algún otro laboratorio les habrá tocado utilizar un convertidor analógico digital. Entonces, bueno, ¿qué se hace en este proceso? En general, para convertir una señal analógica a digital tenemos 3 pasos. El primero va a ser el muestreo, que va a ser la conversión de una señal de variable continua a una de variable discreta. Tenemos X sub A de analógico. Esta va a ser la entrada al bloque de muestreo. Entonces la salida puede ser tomada en instantes equidistantes dados por n por t mayúscula, que va a ser un periodo, o bien le vamos a llamar el intervalo de muestreo. Entonces vean que esta señal analógica X sub A va a estar evaluada en instantes discretos de tiempo, o bien equivalentemente guardando la amplitud de la señal en dicho punto en el tiempo. Entonces, esto se hace para justamente hacer discreto la variable independiente. La cuantificación, que bueno, este no va a ser un tema del curso, esto tal vez queda bueno para un curso avanzado, o el que le sigue a señales, que es procesamiento digital de señales o DSP. La cuantificación es la conversión de la señal de variable discreta y valores continuos. O sea, en el eje Y vamos a tener valores continuos o con valor, bueno, con coma decimal, a una señal de variable discreta, pero con valores discretos. O sea, vamos a discretizar los valores en la variable dependiente Y. Esto va a generar obviamente una diferencia entre el valor real y el valor al cual se está cuantizando la señal. A esta diferencia entre el valor continuo y la aproximación se le denomina error de cuantificación. Y finalmente puede o no existir una codificación de algún tipo, que es la asignación de una representación usualmente binaria a los valores cuantificados. Entonces aquí podemos ver un modelo de bloques, un diagrama de bloques de el proceso de conversión analógica a digital. Como les dije, tenemos aquí la señal analógica de entrada al sistema. La vamos a muestrear, es decir, vamos a guardar sus valores en valores n por t,
sea, van a estar equidistantes y esto nos va a dar una señal de variable discreta. Ven que esto va a ser en la variable pues independiente. Luego, el proceso de cuantificación es convertir los valores que van a ser continuos a una señal, bueno, también discretizada a nivel de los valores. Entonces, bueno, aquí vamos a tener x sub q de n. Vean que ahora n va a ser un número entero. Y finalmente, como les digo, puede haber o no algún tipo de codificación. Entonces, bueno, estos dos bloques, como les digo, quedan para cursos, bueno, más avanzados y tal vez por el momento nos vamos a enfocar por este lado nada más. Entonces, para imaginarnos cómo es este proceso de muestrear una señal, todo se simplifica matemáticamente cuando utilizamos un muestreo periódico o uniforme. Entonces vamos a tener que la señal x de n va a ser igual a x sub a, la señal analógica, evaluada en instantes discretos de tiempo dados por n por t mayúscula, que t va a ser el periodo. Vean que n va a ser un número entero y t puede ser real. Entonces vean que aquí tenemos esta señal analógica y vean que va a ser tomarle, bueno, cuando digo metafóricamente tal vez, tomarle fotos a la señal, va a ser registrar sus valores, bueno, justamente como tenemos acá, a espacios constantes de tiempo. Eso va a ser un muestreo constante. Entonces vean que va a ser registrar los valores de esta señal. No van a ser todos, sino que va a ser cada cierto instante de tiempo. En cuanto al error de cuantificación, bueno, para que se hagan una idea, y bueno, esta señal usualmente, bueno, va a mantener aquí tal vez este valor, entonces vamos a tener aquí como una suma de cuadritos. Incluso tal vez esto lo habíamos visto cuando estamos viendo la transformada de Fourier. Entonces vean que conforme el periodo de muestreo va disminuyendo o se van acercando esas mediciones, vean que la señal va a tender a su valor continuo, pues. Entre menor sea el periodo de muestreo, vamos a tener que esta señal analógica se va a parecer cada vez más a la señal analógica. Okay, entonces existe una relación entre los dominios continuo y discreto. Vean que la variable t va a ser pues real y la variable n va a ser entera. También puede tener valores negativos. Entonces por eso no ponemos en los números naturales, sino que va a estar en z, o sea, pueden ser números enteros positivos y negativos. Entonces estas variables de la señal, bueno, continua y discreta, respectivamente, están relacionadas a través del intervalo de muestreo T mayúscula, donde el tiempo continuo va a equivaler, bueno, a n por T mayúscula. Recuerden que T, bueno, T va a ser el periodo de muestreo, que va a ser 1 entre la frecuencia de muestreo, que la vamos a poner aquí, bueno, en mayúscula. Entonces, Fs se le llama tasa o frecuencia de muestreo. Entonces, ¿cómo vamos a representar funciones en variable discreta? Que tenemos varias formas. Una de ellas es, bueno, por una representación gráfica. Vean que aquí, bueno, n va a ser el tiempo discreto, o sea que no tenemos nada entre 0 y 1. No es que aquí esto sea 0, es que sencillamente no existe, no está definido. Entonces imagínense que n puede ser segundos. O sea que cada segundo vamos a estar ahí tomando el valor de la señal. Entonces, bueno, vean que esta señal, bueno, incluso podría venir de una señal analógica que podría venir tal vez aquí así, no sé. Entonces, bueno, ahí están. Esos son los valores que estamos justamente tomando. Vean que para ese caso particular, los valores de la señal son enteros también. O sea, esta es una señal completamente digital. Recuerden que una señal digital era aquella que tenía variable y valor discreto. En el curso, bueno, en ese curso sí nos vamos a enfocar en señales discretas. Las señales discretas son únicamente en tiempo discreto.
O sea, esto quiere decir que el valor de la señal puede ser un número real. O sea, esto puede ser 1.1, esto puede ser 2.9 o 2.2, justamente porque el proceso de cuantizar estos valores, bueno, nos va a generar problemas adicionales. Entonces, como les digo, eso ya es algo más de tal vez de implementación y de ya manejo tal vez a nivel de programación. Entonces eso queda para un curso más avanzado como procesamiento digital de señales. Como les digo, en este caso particular tenemos valores enteros, pero no necesariamente va a ser el caso del curso. Lo que sí definitivamente ahorita va a ser discreto, va a ser el tiempo, eso sí. Entonces vean que a n se le va a denominar el número de muestra y x de n va a tener la enésima muestra de la señal. Imagínense que incluso esto puede ser, bueno, podemos guardar estos valores en un arreglo lineal en una computadora. O sea, podemos tener aquí, bueno, aquí vamos a tener x de n. Entonces aquí vamos a guardar el valor 0, el valor 1, el valor 2, no sé, ahí hasta, no sé, 255. Usualmente son múltiplos de 2 por eficiencia de los algoritmos y el acceso a los datos, por diversas razones. Ahí van a encontrarse eventualmente si llegan a hacer implementaciones de este tipo, usualmente los tamaños de las señales van a ser en múltiplos de 2 a la n. Bueno, 2 a la k, pongámosle 2 a la k, porque aquí n más bien es la variable del tiempo, ¿verdad? Que otra forma de representar esto va a ser a través de lo que se llama la representación funcional. O sea, vamos a describir una función a trozos, se le llama, o a trazos, o por partes, que eso significa que x de n va a ser 1 para la muestra n igual 1, va a ser 5 menos n para los n que están entre 2 incluido y 4 incluido, y va a ser 0 en el resto. Esta es de la representación más usual en el análisis matemático. Entonces, bueno, vean que podemos ver acá, la muestra va a ser 1 en 1 y de 2 a 4 va a ser 5 menos n. Entonces vean que aquí 5 menos 2 son 3, 5 menos 3 son 2, 5 menos 4 es 1 y a partir de 5 ya va a ser 0. Entonces, bueno, vean que aquí vienen 0 y incluso antes de, para los n negativos, también aquí vienen 0. Y la otra forma es la representación tabular. Ahí, bueno, como me adelanté un poco tal vez para representarlo tabularmente. Vean que, bueno, esa es una forma, digamos, fácil de verlo para manipular señales en programas como, bueno, en medios de editores de programación como MATLAB u Octave. Vean que, bueno, y es muy importante cuando se está trabajando en esto y bueno, justamente fue algo que viví mientras estaba trabajando mi tesis de maestría, que bueno, fue implementar un software o un entorno de simulación para canales eléctricos de alta velocidad. Creo que les había hablado un poco sobre canales anteriormente, pero todo fue desarrollado en software como un sistema de simulación. Entonces justamente tenía que lidiar con señales de diferente tipo y señales claramente discretas. Entonces parte de un reto muy fuerte que tuve fue que había que manejar tanto el valor de la señal x de n como el tiempo. Entonces siempre era muy importante saber o sencillamente no podía olvidarme del tiempo porque había que hacer convoluciones, diferentes cosas que me obligaban a siempre tener que ponerle atención justamente a ambos arreglos, si se quiere decir de esa manera, el arreglo de tiempo y el arreglo de los valores de la señal. Entonces es muy importante manipular ambas al mismo tiempo. Que podemos representar también la señal como una secuencia de sus valores. Estamos, bueno, eliminando o tal vez obviando los números de muestra, aunque esto los vamos a indicar a través de un símbolo que va a ser una flecha. Entonces, esta flecha me va a indicar que n igual a 0 está justamente acá. Entonces vean que aquí está n igual a 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, menos 1. Si la secuencia es 0 para n menor a 0, podemos comenzar la secuencia, bueno, justamente en n igual 0. Vean que aquí tenemos, bueno, n.
Esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí. Incluso, bueno, si la señal es finita, podemos incluso omitir la flecha, asumiendo que la primera muestra va a ser n igual 0. Entonces, si no tenemos flecha del todo, podemos asumir con certeza que el n igual 0 es donde comienza justamente nuestros valores. Podemos representar la señal también con impulsos delta. Para el análisis matemático de señales y sistemas en tiempo discreto es útil representar la función muestreada x sub a de n por t mayúscula por medio de impulsos Dirac con áreas modificadas de acuerdo al valor de cada muestra. Entonces vean que podemos definir la señal muestreada x sub a techo, esta va a ser la señal muestreada, como la señal x sub a de t. Vean que esta va a ser la señal analógica. ¿Qué pasa si esa señal analógica la multiplicamos por deltas que van a estar espaciados, bueno, de manera uniforme por el valor n por t mayúscula? Entonces, bueno, vean que justamente si tenemos, bueno, hagamos acá una señal. Vean que multiplicar esta señal por deltas o por un tren de deltas espaciados uniformemente. Recuerden el teorema del muestreo que vimos, bueno, hace varias clases, justamente aquí entra en utilidad, que al multiplicar, ¿qué decía el teorema del muestreo? Que si multiplicamos una señal por un delta, justamente vamos a recuperar el valor de esa señal en ese punto del tiempo. Entonces, vean que justamente multiplicar la señal analógica por ese tren de deltas va a ser como obtener o rescatar esos puntos, con lo cual efectivamente estamos muestreando la señal. Y vean que esta distancia que está acá justamente es n por t mayúscula, o más bien t mayúscula nada más. Entonces, al multiplicar la señal analógica por los deltas, vean que aquí tenemos tiempo continuo. O sea, esta es la variable t de tiempo continuo. Al multiplicarlo por los deltas, vean que va a ser como evaluar x de a o x sub a en n por t mayúscula, que esto va a ser tiempo discreto. Entonces, con esto efectivamente, esta señal va a equivaler a una serie de muestras espaciadas uniformemente. Que retomando el teorema del muestreo, dada la función de variable discreta x de n, en términos continuos, bueno, vamos a tener que x sub a techo, como les mencioné, bueno, va a ser la suma de n igual a menos infinito hasta infinito de, esta va a ser, bueno, la señal justamente ya muestreada, multiplicada por los deltas. Ven que estos deltas esto va a ser valor y esto nos va a dar la ubicación en el tiempo. De hecho, alguien podría preguntar ahorita, pero ¿por qué está multiplicando el delta todavía si ya tenemos x de n? Bueno, vean que el delta nos va a dar justamente la ubicación en el tiempo de cada uno de esos valores. Vean que x de n, o sea, x de n va a equivaler a qué? A una serie de muestras, 0, 1, 5, 4, no sé, menos 2, etcétera. Esos son los valores, pero sin el vector del tiempo, pues esos valores pueden estar más alejados o menos alejados. Justamente es el vector del tiempo el que termina de darnos el contexto. Y eso viene a estar dado justamente por el delta. Entonces, si x sub a de t tiene una respuesta en frecuencia x mayúscula sub a de j omega, ¿cuál va a ser el espectro correspondiente a esta señal? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahorita. ¿Qué relación debe existir entre el periodo de muestreo t mayúscula y el espectro x sub a de j omega para que la señal original x sub a de t pueda ser reconstruida a partir de su señal muestreada? Esta pregunta nos la habíamos hecho cuando estamos en series de Fourier, ¿verdad? O en transformada de Fourier. Vean que, bueno, vamos a tener que x sub a techo va a ser, bueno, la sumatoria de la señal analógica multiplicada por los deltas. Ven que podemos sacar este x sub a de t de la sumatoria. Aquí simplemente vamos a tener justamente el tren de impulsos delta. Vean que aquí estamos, bueno, haciendo una multiplicación. Entonces, aplicando la transformada de Fourier a ambos lados y utilizando las propiedades de convolución, que tenemos que, recuerden, la transformada de Fourier de un tren de impulsos delta va a ser igual a un tren de impulsos en frecuencia espaciados por k omega 0.
donde omega 0, ¿qué era? 2pi entre t sub p, ¿verdad? Esto era omega 0. Y va a estar multiplicada por la constante 2pi entre t, que esa es la transformada del tren de impulsos. Ahora, ¿qué pasa si le aplicamos la transformada a esta multiplicación? Recuerden que la multiplicación en el tiempo va a equivaler a la convolución en la frecuencia. Entonces, la transformada de esta señal analógica muestreada va a ser como convolucionar el espectro de la señal analógica x sub a por un tren de impulsos en frecuencia. Y bueno, estos van a estar escalados por, bueno, aquí se nos cancelan estos 2pi, entonces nos va a quedar 1 entre t. Entonces vean que, bueno, nos va a quedar la suma de las convoluciones del espectro x sub a de j omega por los deltas en frecuencia. Esto va a equivaler a tener un tren de espectros. O sea, cada espectro se va a copiar en la ubicación donde está el delta. Entonces al final nos va a quedar como este resultado 1 entre t por la sumatoria de los espectros. Vean que aquí van a estar justamente separados por k omega 0. Entonces esto corresponde a una replicación con traslape aditivo del espectro x sub a de j omega, donde las réplicas guardan una distancia omega 0 entre sí. Entonces, retomemos esta imagen que habíamos analizado cuando estábamos viendo series de Fourier, ¿verdad? O transformada de Fourier. Tenemos una señal analógica x sub a y esta va a tener un espectro x mayúscula sub a de f, que va a tener esta forma, bueno, triangular. Esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros muestreamos esta señal con algún periodo de muestreo t mayúscula? Pongámosle aquí un t sub 1. Como les dije, esto iba a equivaler a convolucionar este espectro con un tren de impulsos, pongámoslo por acá, iba a ser equivalente, bueno, dibujemos primero el tren de impulsos. Vean que este tren de impulsos está separado, bueno, cada impulso está separado por una distancia omega 0. Entonces, al convolucionar este espectro con este tren de impulsos, justamente va a ser como ubicar en cada uno de estos puntos al espectro de esta señal. Bueno, justamente como aparece aquí. Entonces, esto da la posibilidad, dependiendo de omega 0, dependiendo del valor de omega 0, vean que incluso aquí tenemos Fs, o sea, este otro espectro está centrado en Fs. ¿Qué pasa si empezamos a aumentar ese periodo de muestreo? Vean que aquí, bueno, T sub 2, T sub 1 va a ser menor a T sub 2. Vean que si empezamos a distanciar las muestras más allá de cierto punto, vean que esos espectros cada vez se van a empezar a acercar y va a llegar un punto donde se van a traslapar. Entonces, justamente en ese punto estamos teniendo una distorsión porque la transformada inversa de este espectro no equivale a esto, a esta señal analógica. Va a ser algo diferente, distorsionado. Entonces, bueno, eso se llama aliasing o aliasing, no sé cómo se pronuncia bien, aliasing tal vez. Justamente este aliasing es que se empiezan a traslapar las réplicas de los espectros y esto crea distorsión. Entonces, bueno, de aquí viene el teorema del muestreo que nos pide que para poder rescatar una señal digitalizada apropiadamente, necesitamos que la frecuencia de muestreo sea al menos del doble del ancho de banda, o sea, Fs debe ser igual a 2 veces B. Con eso garantizamos que vamos a poder representar todas las frecuencias de la señal en ese espectro. Entonces, bueno, esto es algo que hay que tener, bueno, mucho cuidado cuando se quiere digitalizar una señal. Por ejemplo, bueno, aplicado a audio y a voz, el espectro de voz humana, digamos, bueno, hay varios anchos de banda que uno puede definir con la voz humana. El más característico puede ser bueno, pongámosle de 20, incluso puede ir un poco más arriba, tal vez, no estoy seguro, pero bueno, al menos va hasta 8 kilohertz. O sea, sí es conocido que hasta 8 kilohertz existen frecuencias importantes en la voz humana, de 8 a 20, que bueno, es el límite máximo del oído humano.
Obviamente sí van a haber frecuencias, pero estas no van a ser tan importantes en la formación de la, digamos, de la señal de la voz. Entonces, si yo quiero grabar voz humana y abro un editor o un software para grabar audio, al iniciar la sesión me va a preguntar por la frecuencia de muestreo. Yo puedo seleccionar 16 kilohertz de frecuencia de muestreo. FS va a ser 16 kilohertz. Entonces vean que con eso voy a poder representar máximo hasta 8 kilohertz de esa señal de voz humana. Como les digo, ese es el ancho de banda con el que podemos capturar o representar con alta fidelidad la voz humana. Hay otros, bueno, hay unos códecs de voz que funcionan de 0 a 4 kilohertz. Ahí se sacrifica un poco de ancho de banda, pero la señal sigue siendo inteligible. O sea, puede escucharse bien, uno puede saber quién es el interlocutor, etcétera. Tal vez ya incluso si uno empieza a reducir más el ancho de banda, se empiezan a perder ciertas características y algunas se le llama frecuencias formantes de la voz. Entonces, bueno, entre más empecemos a limitar eso, más empezamos a degradar la señal. Pero al menos para voz humana, con un ancho de banda de 8 kilohertz, tenemos para representar la señal en buena calidad, digamos. Ya si queremos decir alta calidad, podemos incluso bueno, usar el espectro completo del oído humano, que es hasta 20 kilohertz, que nos solicita una frecuencia mínima de 40, donde la más normal comercialmente era 41.5 o 44 kilohertz. Pero bueno, esto es un ejemplo particular de algún caso de una señal en específico, como lo son las señales de voz humana. ¿Que alguna pregunta hasta el momento? Que ahora veamos algunas señales elementales en el dominio discreto. Nos van a servir igual para calcularle su transformada y bueno, con eso generar una tabla de transformadas. Vean que el impulso unitario delta de n, vean, bueno, y ahora hay que cambiar un poco el cassette, vean que ahora vamos a tener la variable de tiempo discreto que va a ser n. Este delta n va a ser 1 para n igual 0 y va a ser 0 para n diferente de 0. Vean que no representamos las muestras o el delta con una flecha en general, en tiempo discreto. En tiempo continuo sí lo hacíamos, pero en tiempo discreto los valores de las muestras, bueno, los vamos a representar con bolitas o con puntos. Entonces, este delta va a ser 1 para n igual 0. Vean que también podemos tener un delta de n menos 2, que esto va a ser como tener acá. Va a ser como tener un delta por aquí, delta de n menos 2. Que podemos tener también un escalón unitario, que este va a estar definido como 0 para n menor a 0 y 1 para n mayor o igual a 0. Entonces, bueno, aquí para tiempo negativo tenemos 0 y ya a partir de 0 tenemos valores de 1. Nuevamente podemos tener u de n menos 2 de igual manera o u de n más 3. O sea, podemos adelantar y retrasar la señal. Vean que podemos ver un escalón unitario como una suma de deltas, aunque este límite está mal, esto tiene que ir desde 0, ¿verdad? Sí. Que tenemos lo que se llama una rampa unitaria que, bueno, si hacemos su comparación al tiempo continuo, esto va a ser como una señal linealmente creciente, en donde, bueno, en este caso particular, vean que la pendiente, esa pendiente va a ser 1, esta va a estar definida como U sub R, va a ser 0 para n menor a 0 y va a ser n para n mayor a 0. Entonces, en tiempo 5 vamos a tener un valor de 5, para un tiempo 10 vamos a tener un valor de 10, etc. Que podemos tener también una señal exponencial real dada por a la n y el comportamiento depende de la constante a. Básicamente, si el valor absoluto de a es menor a 1, esta va a ser estable, o sea, que va a tender o va a converger. Vean que esto converge a 0. Y si la constante a, el valor absoluto es mayor a 1, vean que esto va a diverger o va a tender a infinito. Si la constante, bueno, es negativa, vamos a tener una alternación en el signo de los valores. Pero bueno, de la misma manera va a tender a converger o a diverger. Esto para una señal exponencial real. Ven que también podemos tener señales exponenciales complejas con magnitud y fase.
Si A es un número complejo, entonces la señal exponencial puede expresarse como A va a ser igual a una magnitud R por E a la J, esto es un phi, ¿verdad? Entonces, x de n va a ser como R a la n que multiplica E a la J phi por n. O sea, vamos a tener un fasor de magnitud R a la n con fase phi por n. Entonces, bueno, aquí vamos a tener el valor absoluto que se va a comportar como una exponencial real, pero bueno, la fase va a estar dada por phi n de esta manera. Vean que aquí tenemos fase, aquí tenemos magnitud. Teniendo la existencia de una señal exponencial compleja, vean que podemos hacerle su complejo conjugado para tener un coseno o un seno, según la identidad de Euler. Entonces, x de n va a ser igual a r a la n por coseno de phi n más j r a la n seno de phi n. Entonces, bueno, vean que igual esto va a ser un exponencial real que multiplica un coseno. Entonces, bueno, vean cómo aquí, bueno, esto va siguiendo una envolvente exponencial. Entonces, bueno, esta va a ser la parte real, esta va a ser la parte imaginaria. Podemos verlo adicionalmente, viéndolo en el tiempo, las muestras, cómo van variando, cómo van oscilando, como si fuera una espiral. Ese ejemplo lo hemos visto, bueno, para el tiempo continuo, pero aplica de la misma manera, únicamente que estamos muestreando justamente los valores de esta señal que va variando. En la parte real va variando por r a la n coseno y en la parte imaginaria va variando como j r a la n seno. Ok, ahora bueno, entremos a la definición de la transformada z bilateral. Que tomando la representación x sub a techo, vean que esta es la señal analógica muestreada. ¿Qué pasa si le calculamos la transformada de Laplace? Que recordemos que, bueno, x sub a techo podríamos representarlo como esta sumatoria de la señal analógica, que va a estar, bueno, muestreada por n por t mayúscula, que multiplica el tren de deltas, que esta va a ser la señal. Si le aplicamos la transformada de Laplace, esto va a implicar, bueno, hacer la integral de esta señal dada por esta sumatoria multiplicado por e a la menos st por dt. Vean que podemos sacar fuera de la integral, bueno, la sumatoria de esto. Vean que estos son valores nada más. O sea, estos son valores, esto es un vector de valores que multiplica la integral de el tren de deltas por e a la menos st, que esto va a equivaler a la sumatoria de la señal x sub a analógica evaluada en nt, que multiplica a e a la menos sn por t, que recuerden, esto sale del teorema del muestreo, que nuevamente multiplicar una señal, en este caso la exponencial e a la menos st, por el tren de delta justamente va a ser evaluar esta señal en este tiempo. Entonces vean que sustituimos t minúscula por nt. Ahora vamos a definir que z va a ser igual a e a la s por t. Recuerden que t es el periodo de muestreo. Entonces definimos z como e a la st, que considerando que esta señal x de n va a ser igual a la señal analógica evaluada en el tiempo n por t mayúscula, la transformada de Laplace de esta señal va a ser igual a la sumatoria de esta señal muestreada que multiplica a e a la menos s por nt mayúscula. Vean que aquí podemos sustituir e a la menos s por t mayúscula como z, lo cual nos va a dejar z a la n. Y x sub a de n por t mayúscula justamente equivale a x de n. Que ya con eso entonces definimos la transformada z bilateral de x de n, que converge dentro de una región de convergencia o ROC. Vean que esto va a ser una serie, entonces va a tener una región de convergencia asociada. Entonces la relación entre la secuencia discreta x de n y su representación x mayúscula de z en el dominio z la vamos a denotar por medio, de esta simbología. Y recordemos este símbolo donde tenemos el círculo sin rellenar en el tiempo, en este caso ahora discreto, y el círculo relleno para la parte de x mayúscula de z o la frecuencia.
Bueno, también podemos poner aquí Z, bueno, para ser ya más explícito que estamos haciendo la transformada Z, pero de igual manera, cuando lo vemos acá, que recuerden que vamos a tener X mayúscula que va a ser una transformada, pero aquí pueden ir diferentes cosas. Vean que si era J omega, si era S o si era Z. Vean que aquí tenemos Fourier, Laplace y Z. O sea, podemos ubicar cuál es la transformada a través de justamente, bueno, la variable de este espectro. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre los planos S y Z? La relación Z igual a E a la ST es un mapeo conforme del plano S igual a sigma más J omega al plano complejo Z. Entonces, bueno, podemos expresar a Z como E a la sigma más J omega por T mayúscula, que equivale, bueno, E a la sigma T por E a la J omega T mayúscula. Que vean que esto es un número, esto es una magnitud. Con esto, una línea vertical en el plano S, para el cual sigma es constante, justamente, va a ser transformada en un círculo de radio E a la sigma T. Que vean que esto es la representación de justamente de un círculo o de un fasor. Y E a la sigma T justamente va a ser la magnitud o el radio. Entonces, nuevamente, líneas verticales en el plano S, que bueno, podemos hacer acá, esto va a ser sigma, J omega, y vamos a tener aquí una línea vertical, pongamos que esto es sigma sub 1, que esto va a ser transformado a, que esto va a ser el plano Z, que a ver si me sale el círculo, y este radio va a ser justamente R igual a E a la sigma por T mayúscula. Entonces vean que esto depende justamente del periodo de muestreo. O sea, este radio A se puede expander o se puede contraer dependiendo del periodo de muestreo. ¿Cómo deben ser entonces las regiones de convergencia de la transformada Z de señales izquierdas, derechas y bilaterales? Si se expresa AZ en su forma polar, igual a R por E a la J phi, donde R es la magnitud de Z y phi va a ser el ángulo, vamos a tener que la transformada X mayúscula de Z va a ser igual a la sumatoria de menos infinito a infinito de la señal X de n, que multiplica R a la menos n por E a la menos J phi por n, que dentro de esta región de convergencia, la magnitud de la transformada debe ser finita para garantizar su existencia. Entonces, bueno, aquí podemos sacar estos valores absolutos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Si X de n que multiplica a R a la menos n es absolutamente sumable, entonces este valor absoluto de la transformada va a ser un valor finito. Entonces, para encontrar la región de convergencia se debe encontrar un rango de valores de R para los cuales la secuencia X de n por R a la menos n es absolutamente sumable. Que ahora tenemos esta desigualdad. El valor o la magnitud de la transformada X de Z debe ser menor a la sumatoria del valor absoluto de X de n que multiplica R a la menos n. Y vean que esto podemos reescribirlo de esta manera. Bueno, aquí podemos separar esta sumatoria en dos, de menos infinito a menos 1 y de 0 a infinito. Aquí, bueno, con su respectivo valor absoluto. Aquí podemos, bueno, para esta en particular, podemos multiplicar o sustituir n por menos n, con lo cual nos queda la sumatoria de 1 a infinito de x de menos n por r a la n, valor absoluto, más esta otra sumatoria que va de 0 a infinito. Vean que ambas sumatorias deben converger para mantener la magnitud de la transformada finita. Entonces analicemos cada caso por separado. La primera suma, que va de 1 a infinito de x de menos n, vean que esta es una señal izquierda o anticausal. Entonces deben existir valores de R suficientemente pequeños, o sea, R a la n debe ser pequeño, que esto va a ser posible para valores de R menores a un radio R sub 1. Entonces la región de convergencia de una señal izquierda va a ser el interior del círculo. Esa va a ser la región de convergencia de una señal izquierda, el interior del círculo.
Para la segunda sumatoria tenemos que, bueno, la sumatoria de n igual 0 infinito del valor absoluto de x de n por r a la menos n. Vean que para que esto converja, los valores de r a la menos n tienen que ser suficientemente grandes. Bueno, más bien los valores de r tienen que ser suficientemente grandes para que esa multiplicación sea absolutamente sumable. Entonces vean que la región de convergencia entonces va a ser el exterior de un círculo. Y nuevamente vean que esto es una señal causal o derecha. Aunque bueno, vean que una señal no causal puede ser derecha también, pero que para que evalúen, bueno, la dirección de la señal va al menos hacia la derecha y la región de convergencia debe ser el exterior de un círculo. Entonces, haciendo la intersección de ambos resultados para una señal bilateral, que es la suma de una señal izquierda con una señal derecha, ambas señales deben converger, entonces justamente vamos a tener una región anular. Y bueno, vean que esto concuerda con el análisis anterior basado en este mapeo Z igual a E a la ST. Entonces esto va a ser la región de convergencia de una señal bilateral. Que ahora hagamos algunos ejemplos de transformada de funciones exponenciales para ver unos cuantos resultados. Bueno, comenzando para unas funciones finitas, nos piden calcular la transformada z de estas secuencias o estas señales. Que vean aquí, bueno, nos dan x1, va a ser 1, 2, 5, 7, 0, 1. Incluso, bueno, creo que podríamos graficarlas, sería tal vez útil graficarlas. Aquí vamos a tener n y aquí vamos a tener x sub 1 de n. Aquí vamos a tener también la señal, aquí necesitamos tiempo negativo. Esto va a ser x sub 2 de n. Que en 3 tengo el valor máximo que va a ser 7. Bueno, aquí no me va a caer mucho, pero bueno, digamos que esto es 7. Esto en 2 va a ser 5. En 1 va a ser 2. Y en 0 digamos que esto es 1. En 4 es 0 y este valor es 1. Entonces, bueno, esta señal x sub 2, vean que tiene los mismos valores, únicamente que en 0 va a ser 7. Entonces, en 0 vamos a tener el valor máximo, en 1 es 0, en 2 va a ser 1, digamos que esto es 5, esto es 2 y esto es 1. Que vean que es la misma señal, únicamente que va a estar adelantada en el tiempo o corrida hacia la izquierda. Y bueno, estas señales, la x sub 3 va a ser un delta, esto podemos imaginarlo fácilmente. Y x sub 4 va a ser un delta de n más k, donde k es positivo. Entonces, vean que esto es un adelanto, o sea, va a estar en tiempo negativo. Entonces, ¿cuál va a ser la transformada z de estas funciones? Recuerden que la definición de la transformada era multiplicar, o bien, bueno, x de z va a ser igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de la secuencia x sub n por z a la menos n. Entonces vean que aquí el exponente del z justamente va a ser el índice del tiempo. Entonces, sencillamente la transformada z de una señal va a ser multiplicar cada una de sus muestras por un z a la menos n. Entonces, bueno, vean que aquí en 1 es n igual a 0. Entonces tenemos 1 por z a la 0, que va a ser 1. Entonces nos va a quedar 1. Luego la muestra 2, que bueno, de este valor 2, justamente este es un índice 1, bueno, 2, 3, 4, 5. Entonces vean que cada valor de la muestra va a estar multiplicado por z a la menos n correspondiente, o sea, al índice del tiempo, lo cual nos da, vean que esto es una serie compleja. Y nuevamente también vamos a tener regiones de convergencia. Para este caso vamos a tener que la región de convergencia va a ser el plano Z, que va a ser, bueno, complejo, menos el 0. ¿Por qué no podemos incluir el 0? Porque vean que tenemos exponentes negativos, 2 por z a la menos 1. Entonces, bueno, eso es como tener 2 entre z y 2 entre 0 va a ser infinito. Entonces, con eso la sumatoria se va a indefinir. Entonces, tenemos que quitar el 0 de la región de convergencia. Para esta señal que es adelantada en el tiempo, vean que el 1 multiplica a z a la menos 3, que va a quedar z a la 3. Luego 2 va a multiplicar z a la 2 y así sucesivamente. Vean que aquí tenemos que quitar el infinito, porque vamos a tener exponentes positivos. Entonces,
infinito, bueno, no podemos evaluar z en infinito ni en cero, porque aquí tenemos justamente también z a la menos 2. Entonces, por eso tenemos que quitar el 0 y el infinito de la región de convergencia. Para la señal que va a ser un delta, esto, bueno, el delta, esto es igual a 1, sencillamente, o podemos incluso, bueno, poner aquí 0, 0, 1, le ponemos aquí la flechita que indica que ahí está en 0, que vean que eso es equivalente. Entonces, esto es como multiplicar 1 por z a la 0, que es 1. Entonces, la transformada de un delta va a ser 1, lo cual coincide también con la transformada pues, de Fourier y Laplace de un impulso, ¿verdad? Vean que aquí la región de convergencia es todo el plano complejo porque 1 no se indefine para ningún punto z. Y si queremos hacer la transformada de un delta, bueno, en este caso adelantado en el tiempo, vean que va a ser z por, bueno, más bien 1 por z a la k positivo, justamente porque estamos adelantando la señal. Entonces vamos a tener exponentes positivos. Vean que tenemos que quitar el infinito de la región de convergencia, porque infinito a la k se nos va a indefinir, pero podemos evaluarlo en 0. Que ahora nos piden determinar la transformada de este exponencial alfa a la n por u de n, donde alfa puede ser, bueno, una constante en general, digamos que alfa es complejo, se hace el caso más general. Entonces, aplicando la definición, la transformada z va a ser x de n, la señal, multiplicada por z a la menos n. Entonces aquí sustituimos en x de n, vamos a poner alfa a la n por, bueno, por u de n. Vean que el u de n me va a cambiar los límites. Y bueno, que multiplica z a la menos n. Este z a la menos n podemos expresarlo como z a la menos 1 a la n. Y así, bueno, como tenemos ambos exponentes aquí a la n, podemos tener alfa por z a la menos 1 a la n. Vean que esto va a converger, como tenemos aquí un exponente que va a ser evaluado en potencias positivas, lo que tenemos acá en valor absoluto tiene que ser menor a 1, justamente para que converja. Entonces vean que, bueno, esto es como tener valor absoluto de alfa entre z, que por leyes de valores absolutos va a ser como tener el valor absoluto de alfa entre el valor absoluto de z. Bueno, eso tiene que ser menor a 1, con lo que nos queda que, bueno, lo voy a seguir por aquí abajo, que valor absoluto de alfa debe ser menor a valor absoluto de z, que es justamente lo que tenemos acá. O bien visto, bueno, en la otra dirección, valor absoluto de z tiene que ser mayor a valor absoluto de alfa. Y esto va a converger por un resultado que habíamos evaluado ahí inicialmente. Esto va a converger a 1 entre 1 menos alfa z a la menos 1. Noten que si alfa es igual a 1, vamos a tener la transformada del escalón unitario. Entonces, bueno, x de n igual a u de n va a ser transformado en 1 entre 1 menos z a la menos 1, donde la región de convergencia va a ser los zetas mayor. Bueno, aquí creo que hace falta valor absoluto incluso, donde la región de convergencia va a ser el exterior del círculo de radio 1. Entonces, bueno, aquí para tal vez completar la otra que nos hizo falta, si x de n es igual a alfa a la n por u de n, esto se va a transformar a x de z igual a 1 entre 1 menos alfa z a la menos 1. Con región de convergencia, magnitud de z mayor a magnitud de alfa. Okay, entonces ya con esto tenemos las dos primeras transformadas. Ahora nos piden transformar la transformada, nos piden encontrar la transformada de esa señal menos alfa a la n por u de menos n menos 1. Que vean que aquí, que es menos n, u de menos n menos 1. Muy importante entenderlo. Vean que el escalón anticausal va a estar definido de esta manera. Vean que en 0 es 0 y en menos 1 es donde comienza a tener valores de 1. Vean que este no comienza en 0, muy importante. Comienza en menos 1. Este es el escalón anticausal. Y el escalón causal justamente va a comenzar este sí va a comenzar en n igual 0. Entonces tenemos, bueno, vamos a evaluar el mismo caso, solamente que su versión anticausal, dada por menos alfa a la n por u de menos n menos 1.
que al multiplicar por el escalón, en la sumatoria, vean que vamos a tener, los límites nos van a cambiar, va a ser de menos infinito a menos 1, de alfa a la n por z a la menos n. Bueno, aquí podemos hacer una sustitución para darle vuelta a los índices. Entonces, bueno, decimos que n va a ser igual a menos m. Entonces vamos a tener que la sumatoria va de m igual 1 hasta infinito de a la menos m por z a la m. Entonces aquí vamos a poder, bueno, unificar alfa a la menos 1 por z a la m. Nuevamente esto va a converger si la magnitud de alfa a la menos 1 por z va a ser menor a 1. Nuevamente, vean que aquí podemos hacer alfa a la menos 1 por z va a equivaler a valor absoluto de z entre alfa, que va a equivaler a valor absoluto de z entre valor absoluto de alfa. Esto debe ser menor a 1. Entonces z, valor absoluto de z debe ser menor a valor absoluto de alfa. Entonces vean que, bueno, esta es la condición para la región de convergencia. Y la solución, bueno, de esta serie va a estar dada por este valor que va a estar acá, que va a terminar en esto. 1 entre 1 menos alfa por z a la menos 1. Veamos que, bueno, es el mismo caso que tenemos acá. 1 entre 1 menos alfa por z a la menos 1 va a ser el mismo, con la diferencia de que la región de convergencia va a ser el interior del círculo de radio alfa. Entonces, bueno, vean que nuevamente, como en Laplace, señales opuestas, bueno, en este caso una señal causal y su versión anticausal, van a tener la misma transformada, solamente que con una región de convergencia diferente. Entonces, aquí que es muy importante que logren entender la diferencia. Vamos a tener regiones de convergencia circulares. Entonces, bueno, nuevamente tenemos el mismo caso, únicamente que con regiones de convergencia distintas. Bueno, como les mencioné, justamente aquí ya está un poco más aterrizado. Se concluye que la forma compacta de la transformada Z no especifica una única señal en el dominio del tiempo. Esto solamente ocurre cuando se indica adicionalmente la región de convergencia. Entonces, el término transformada Z indica entonces no solamente una expresión algebraica x de z, sino también su región de convergencia. Vean que estas vienen en pares, entonces. Expresión, bueno, a veces van a ser racionales, puede no ser racional, al menos va a ser de una expresión x de z y su región de convergencia. Aquí entonces podemos hacer un resumen de las regiones de convergencia para diferentes señales. Vean que esta es una señal causal, esa comienza en 0, entonces justamente la región de convergencia va a ser el plano complejo menos el 0, justamente porque aquí tenemos esta muestra en n igual 0. Si no la tuviéramos, bueno, ahí ya podemos incluir el 0 en... No, mentira, al revés. Más bien, el 0 no podemos incluirlo por todas estas muestras que están acá, que van a tener un z a la menos n que multiplica. Entonces, bueno, es por eso que no podemos incluir el 0. Para una señal anticausal, vean que no podemos a la inversa incluir el infinito, porque z a la infinito nos va a dar infinito. Para una señal bilateral tenemos que excluir ambas, o sea, va a ser como la contraposición de estas dos señales, causal y anticausal. Entonces, en su región de convergencia vamos a tener que eliminar el 0 y el infinito. Vean que estos son para, bueno, señales de duración finita. Para señales de duración infinita vamos a tener estas regiones de convergencia que van a ser círculos. Entonces, para una señal causal vamos a tener el exterior de un círculo y para una señal anticausal vamos a tener el interior. Para una señal bilateral vamos a tener la intersección de las regiones de convergencia. O sea, la región de convergencia va a ser ROC 1, intersección ROC 2. Vean que puede que sea el caso que esta región de convergencia sea conjunto vacío. O sea, puede que no coincidan. Si coinciden, vamos a tener justamente una región de convergencia anular para una señal bilateral. Y adicionalmente, y bueno, me parece que tal vez en el libro de clase de Pablo Alvarado puede que esté, bueno, ahorita no recuerdo, van a encontrar una tabla de transformada bilateral. Vean, muy importante, va a ser una transformada bilateral, o sea, vamos a tener regiones de convergencia. Y bueno, en este caso, vean, aquí tenemos el exterior de un círculo
y bueno, estos van a ser el interior de un círculo para diferentes señales elementales que vamos a utilizar en el desarrollo de problemas. Tenemos el delta, el escalón, una exponencial real, igual multiplicada por el escalón, una exponencial real que multiplica a la n, que multiplica a n, que va a ser una función lineal creciente. Aquí tenemos las versiones anticausales. Vamos a tener coseno y seno, que bueno, va a estar dada por esta expresión 1 menos z a la menos 1 coseno de omega 0, entre 1 menos 2z a la menos 1 coseno de omega 0 más z a la menos 2 para una región de convergencia del exterior de un círculo de radio 1. Vamos a tener también para un seno y también para un coseno y un seno multiplicado por un exponencial real. Que a la inversa, cuando veamos transformada unilateral de z, vamos a tener pues la mitad de esta tabla nada más. Entonces básicamente vamos a tener dos tablas distintas, tienen que saber cuándo aplicar una o la otra. Y aquí, bueno, sencillamente pueden venirse a buscar qué expresión tenemos. Podemos también anticipar para transformada inversa que vamos a tener expresiones de estas sueltas que vamos a poder decir, bueno, ya está transformada, está lista, entonces aquí vamos a tener la transformada z inversa de una expresión. Ok, entonces bueno, con esto llegamos al final de la lección de hoy.